buenos químicos, buenos arquitectos, ¿verdad? Lo que ustedes gusten, es trabajando muy, muy duro. Entonces, tienen que ser más disciplinados para estudiar. eh, Tienen un gran privilegio siendo estudiantes del Politécnico y tienen que aprovechar ese privilegio de tener un lugar para estudiar dentro de una institución con tanto prestigio y entonces tienen que estudiar muy duro. Nosotros vimos que si teníamos un par de vectores, lo voy a poner aquí, de un espacio vectorial, ambos distintos del vector cero, resultaba que esta pareja es linealmente independiente. Sí, solo sí, no existe un escalar tal que ρ sea igual al producto escalar de K por teta. Eso es equivalente a pedir que ρ y teta son linealmente dependientes, sí, solo sí, uno es múltiplo del otro. Es decir, existe un escalar tal que ρ es el producto escalar de K por teta, ¿verdad? Lo que está en rosa o lo que está en negro es equivalente. Entonces, a ver, ya recordamos ese resultado. Vámonos de nuevo. Estoy con mi espacio R4 de dimensión 4. Tengo mi vector alfa 1 y alfa 2 otra vez. Porque esta pareja son linealmente independientes. Porque no Por- podemos entender a alfa uno como múltiplo de alfa 2 por cualquier número. O sea, no existe ese número. Exacto. Es imposible encontrar un real tal que esto pase. Claro, porque el producto del real R por alfa 2 es igual a 4 por R, 3 por R, 2 por R y R. Pero si fuera igual con alfa 1, ustedes tendrían que tener que 4R, por ejemplo, es 1 y a su vez R es 4, ¿verdad? Y eso es imposible. Ok, entonces ya sabemos que son linealmente independientes. Voy a cambiar de pizarra. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta, por favor. Entonces, otra vez. Tengo aquí mi espacio de dimensión 4. Ya comprobamos que son LI. Voy a aplicar el resultado con el cual comenzamos la clase. Y entonces, fíjense, yo quiero encontrar
dos vectores de R4 tales que alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 sea una base para R4. Bueno, el método que les quería yo mostrar es una estrategia para ver cómo podemos definir beta 1 y beta 2 para que este conjunto formado por 4 vectores sea linealmente independiente. Si yo tengo 4 vectores linealmente independientes en un espacio de dimensión 4, automáticamente ya será una base. Bueno, una estrategia es la siguiente. Definir beta 1 y beta 2 de tal suerte que alguna o varias de sus entradas sean iguales a 0 en diferentes lugares de las que yo haya puesto o tenga iguales a 0. En este caso, alfa 1 y alfa 2, los tomé así para que vean que no necesariamente se tienen que tomar de alguna forma. Los tomé así y ninguna de sus entradas son iguales a 0. Entonces, bajo esta estrategia, yo podía definir beta 1, que aquí fuera 0 y lo demás como yo quiera, a excepción de poner los otros 3 lugares, todos iguales a 0, porque entonces estaría yo definiendo al vector 0 y ese no forma parte de una base. Entonces, para manipular mejor, pues se me ocurre ponerle esto así. Y el siguiente, voy a pedir que tenga uno o varios ceros, pero que no tenga sus 4 lugares iguales a 0, distintos al lugar que yo tengo 0 puesto en beta 1. Entonces, por ejemplo, ahora se me ocurre ponerle aquí 0. Se lo puedo poner en otra entrada, pero nada más lo voy a poner así. Y los otros lugares los lleno con lo que yo quiera, a excepción de que todos sean 0. Y para manipular, pues lo voy a poner con números pequeños. Bueno, esta forma de haber definido beta 1 y beta 2 es una estrategia para poder, en efecto, definir 4 vectores que sean linealmente independientes. Eso no quiere decir que siempre que lo haga no me va a fallar, me puede fallar en algunos casos. Pero yo ya lo comprobé previamente y no me falló mi estrategia. Entonces se puede demostrar, y eso ya se los dejo de tarea, que en efecto estos vectores son linealmente independientes. Y como son 4 en un espacio vectorial de dimensión 4, pues ya tiene que ser automáticamente una base. ¿Se entendió la estrategia, jóvenes? Sí, Bueno, entonces ya tenemos esto y eso es lo que quería yo, bueno, hacer como ejercicio con ustedes. Bien, vamos ahora a combinar algunos resultados que hemos adquirido hasta este momento, como es el concepto de base. Bueno, primero fue que definimos lo que era un subespacio de un espacio vectorial. Eh, ya definimos lo que es una base, ¿verdad? Un conjunto linealmente independiente que genera todo el espacio.
Ya definimos lo que es dimensión. Bueno, vamos a tomar todos nuestros conocimientos para esta proposición que va a resultar muy útil. Vamos a tomar un espacio vectorial. Sobre el campo F. Y vamos a tomar dos subespacios de él. Vamos a definir el siguiente conjunto. Acuérdense que ponemos dos puntitos y luego la igualdad sobre lo que vamos a definir. Esa es una notación que usan mucho los matemáticos. Entonces vamos a definir este conjunto como todos aquellos vectores que los vamos a poder escribir como la suma de un vector que se encuentre en el subespacio U con otro vector que se encuentre en el otro subespacio. Así definimos este conjunto. Lo que vamos a demostrar es que entonces este conjunto es un subespacio de nuestro espacio vectorial. Y bueno, pues de forma natural lo llamaremos la suma del subespacio U y el subespacio W. Bueno, manos a la obra. Vamos a demostrar que este conjunto, así definido, en efecto es un subespacio de nuestro espacio vectorial. A ver, la pregunta que les hago es, ¿qué tengo que verificar? Si quiero demostrar que en efecto es un subespacio de mi espacio vectorial. ¿Qué aprendimos? ¿Qué Pues tengo que verificar? bastaría demostrar que la suma fueran, o el conjunto que vamos a encontrar sean linealmente independientes. No tiene que ver nada con linealmente independientes. No, para nada. ¿Qué significa que esto sea un subespacio de B? No tiene que ver nada de independencia lineal. Tengo que demostrar dos cosas. A ver. Vayan a sus apuntes donde definimos lo que es un subespacio. Y luego dimos una serie de criterios para ver que un subconjunto de un espacio vectorial es en efecto un subespacio. Lo que siento es que no han estudiado nada. ¿Cómo pueden ir entendiendo las clases si no estudian las clases previas?
Bueno, si usamos el corolario, Ok, ¿quién está hablando? Eduardo, Eduardo, sí. Dime, número uno, ¿qué tengo que demostrar? Por que favor. el vector cero pertenece al subconjunto en cuestión. Ok, gracias, Eduardo. ¿Y el dos? Y el 2 sería verificar que existen vectores alfa y beta en el No, subconjunto. más bien vamos a decirlo así, Eduardo, que si yo pongo un vector teta, vamos a ponerlo así, un vector rho en el conjunto, ya los tengo, Eduardo. Ahora síguele en tus apuntes, si puedes. ¿Y qué más? Y necesitamos dos elementos del campo F. Es decir, dos escalares, ¿sale? Sí. ¿Cuáles son tus apellidos, Eduardo? García 10. García Díaz. Sí. Ah, pues estos son los escalares, Eduardo, que tengo que verificar. Que El escalar G por, por el vector teta muy bien, más el escalar D muy bien, por el vector ρ muy bien, están en U más W. perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Entonces tengo que verificar el punto número uno y el punto número dos. Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer aquí arriba para no perder todo lo que tenemos que hacer. Entonces yo tengo que verificar el punto número uno y el punto número dos, que Eduardo nos lo recordó, y manos a la obra. Fíjense ustedes, ya lo borré, pero nosotros teníamos que U y W son subespacios de B. Fíjense ustedes, como U y W son subespacios, el vector cero forzosamente pertenece a U por ser subespacio y también pertenece a W por ser subespacio. ¿Todos están de acuerdo en lo que acabo de escribir? Sí, profesor. Sí. Gracias. Y fíjense ustedes, el vector cero a su vez es la suma del vector cero más el vector cero. ¿Quiénes están en este conjunto? Los vectores que se escriben como la suma de un elemento del espacio U, del subespacio U, con otro elemento del subespacio W. Pues ya la hicimos, porque este está en 1 y este está en W. ¿Están todos de acuerdo en lo que acabo de decir? Sí. Luego entonces este está aquí. Entonces ya tengo el primer punto que nos pidió Eduardo, demostrar. ¿Se entendió? Bien. Ahora dice Eduardo, hay que tomar un par de vectores en la suma. Ok, lo voy a tomar. Entonces, fíjense, voy a tomar, sean alfa 1, alfa 2 en U. Y a su vez voy a tomar beta 1, beta 2 en W. Con ellos voy a expresar a teta y a rho. Dado que teta está en la suma de U con W, este es igual a la suma de un vector de U más un vector de W. Igual, como rho está en la suma,
Rho es la suma de un vector de U más un vector de W. ¿Hasta aquí todo el mundo está de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Y ahora tengo que hacer esta suma, jóvenes, donde G y D son escalares. Manos a la obra. Entonces, el producto escalar de G por teta más el producto escalar del escalar D por Rho, pongo el valor de Rho que ya tengo, hago este par de productos escalares y de una vez los acomodo. Y yo digo que esto es el producto escalar de G por el vector alfa 1 más D por el vector alfa 2 más, voy a cambiar de color, G por el vector beta 1 más D por el vector beta 2. ¿Todo el mundo está de acuerdo en lo que escribí? Sí. Ok. ¿Alguien me puede ayudar a decir dónde se encuentra lo que yo escribí en azul? ¿En U? Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque alfa 1 y alfa 2 están en U. Sí, Luego G por alfa 1 también está en U y D por alfa 2 también está en U. perfecto. ¿Y por qué están en U? Todo Porque lo que U dice. es un subespacio de D. Perfecto. Perfecto. ¿Quién habló? Pablo, Pablo. En efecto, Pablo, alfa 1 y alfa 2 pertenecen al subespacio U. Por lo tanto, el producto de un escalar por alfa 1, que es G, más el producto de un escalar por alfa 2, que en este caso es D, esa suma tiene que estar en U por ser subespacio. ¿Alguien me puede decir lo que yo escribí en negro de quién es elemento? de W. Exacto. Y es por la misma historia. W es subespacio. Beta 1 y beta 2 son elementos de W. Por lo tanto, esa suma cae en W. Pues ya la hicimos, ¿no? Porque ¿quién era esto? Precisamente lo que nos dio Eduardo aquí. Y que demostramos que esa suma se escribe como la suma de un elemento de U más un elemento de W. Por lo tanto, esto cae aquí. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Ok, entonces ya comprobamos 1 y 2 y por lo tanto esto es un subespacio de B. Bueno, si hay alguna duda me preguntan por favor. ¿No hay dudas? Bueno, voy a cambiar entonces de lámina y vamos a poner una definición.
sea B un espacio vectorial. Sobre el campo. Y sean U y W subespacios de B. Número 1. Si mi espacio B es igual a la suma del subespacio U con el subespacio W, se dice que nuestro espacio B es la suma de los subespacios U y W, ¿verdad? Es muy natural haber puesto esa definición, ¿verdad? Entonces, si el subespacio que resulta de sumar U con W es todo B, pues nuestro espacio B se dice la suma de los subespacios U y W. Número 2. Si resulta que B es la suma del subespacio U con el subespacio W y ya además la intersección de U con W es el conjunto formado únicamente por el vector 0, se dice que nuestro espacio B es la suma directa de nuestros espacios U y W. Y se escribe bien, esta es nuestra definición. Entonces, fíjense. Si resulta que B es la suma de U con W, pues simplemente decimos que B es la suma de los subespacios U y W. Ahora bien, si B es la suma de nuestros subespacios, pero además el único elemento que tienen en común tales subespacios es el vector 0, entonces vamos a decir que B es la suma directa de U con W, y para distinguirlo de la suma, este símbolo lo encerramos en un circulito. Esa va a ser la forma de distinguir cuando sea suma directa. Entonces, una suma directa es cuando es suma y además el único vector que tienen en común los subespacios es el vector 0. ¿Se entendió la definición, muchachos? Sí. Bueno, Sí. vamos ahora a dar una proposición que nos dará una definición equivalente a la que acabamos de dar en el punto número 2. Proposición.
Cuando digo que voy a dar una proposición y nos va a dar una definición equivalente al punto número 2, ¿qué están esperando que yo les dé en esa proposición? ¿Una qué? A ver, les voy a ayudar tantito. ¿Una con qué? ¿Consecuencia? No. A ver, con di. Condicional. No. Están adivinando. A ver, ya, les digo la primera palabra. Una condición. Necesaria y suficiente. Perfecto. Es decir, vamos a ver que B es la suma directa de U con doble U, sí y solo sí, cada vez que tomamos un vector en B, existe un único vector U en mi espacio U. Y existe un único vector W en W, tales que alfa es la suma del vector U con el vector W. Entonces, cuando tomamos una condición necesaria y suficiente, quiere decir que lo que está escrito a la izquierda es equivalente a lo que yo escribí a la derecha. Bueno, cuando yo escribo B igual a esta suma con una bolita, significa que tengo el punto número 2 de la definición anterior. Y yo quiero ver que eso es equivalente a decir que cada vez que tengo un vector en B, este se escribe de manera única como la suma de un elemento del subespacio U más otro elemento del subespacio B. Bueno, manos a la obra. ¿Qué voy a demostrar? La necesidad. Perfecto. Voy a demostrar la necesidad. Y como voy a demostrar la necesidad, ¿quién es mi hipótesis? ¿Quién es mi hipótesis? Que B es la suma directa de U y W. Perfecto. Esto es lo que es cierto. Quiero demostrar lo que está a la derecha. Bueno, hasta este momento, si sé que se cumple esto, entonces quiere decir que se cumple lo que yo escribí en el punto número 2 de la definición anterior. Fíjense ustedes. ¿Esto qué quiere decir? Que se cumple, jóvenes, en el punto número 2 de la definición. ¿Alguien me dice? Se cumplen dos cosas. ¿Cuáles son? B es igual ¿a quién? A la U suma más del W. subespacio U y W, ¿Sí? y ¿Cuál? que U intersección W es igual al cero vector. Ajá. Al conjunto formado por el cero vector.
Estas dos cosas se cumplen, ¿sale? Bueno, entonces fíjense, yo quiero ver que existe un único U y un único W que cumplen esta ecuación. Bueno, eso lo vamos a tener de lo siguiente. Ustedes me dijeron que se cumple este punto y también el otro, pero ahorita voy a usar ese. Fíjense ustedes. Entonces, si alfa lo tomo en B, quiere decir que alfa lo tomé en la suma. ¿Y quién es la suma? Significa que existe un vector U aquí y existe un vector W aquí, tales que alfa es igualito a esta suma. Entonces ya tengo la existencia de un U y la existencia de un W que cumplen esta ecuación. Eso es por esta propiedad. ¿Qué me hace falta entonces demostrar ahora? La unicidad. ¿La unicidad? Perfecto, perfecto. Ya demostramos la existencia, ahora nos vamos a la unicidad. Bueno, una forma de demostrar la unicidad es suponiendo que hay otros. Suponga que también existe, ahora le llamamos un U' en U, y existe un W' en W, tales que alfa también se escribe como la suma de U' con W'. ¿Qué nos gustaría demostrar, jóvenes? Para demostrar. U' más W' van a ser igual a U' más W. Van a ser igual a U más W. A ver, más bien quisiéramos Más demostrar. bien que U es igual a U', ¿no? Y que W es igual a W'. Perfecto. Queremos demostrar que U es igual a U' y W es igual a W'. Bueno, pero fíjense, ya tengo esta ecuación y ya tengo esta otra. De este par de ecuaciones, yo tengo que U menos U', ¿a qué es igualito? A W menos W'. Más bien a W' menos W, ¿no? Ah, sí, es verdad. Sí, sí. ¿Sale? Ah, ya tengo esta ecuación. Pero ahora díganme, ¿dónde se encuentra este vector? Se encuentra en U. Muchas gracias. Y díganme dónde se encuentra este vector. En W. ¿Por qué? ¿Es cierto lo que acabas de decir? Porque W' y W vectores, los dos son miembros de W. Por lo tanto, su No, suma, o en este ya, caso su sí, resta, pertenece a W. sí, pero te faltó decir, ¿eres Pablo el que habló? Sí, Bien, está bien lo que dijiste, W' y W pertenecen a W. Y como W es subespacio, ¿verdad? Te faltó sí, decir sí, eso. es Y verdad. como W es subespacio, la diferencia entre ellos dos cae en W. Y lo mismo sucede con U y con U'. Perfecto. A ver, jóvenes,
este cayó en U, este cayó en W, y la ecuación que está a la izquierda nos dice que son iguales. Y solo hay uno que puede ser igual, que es el cero vector. Perfecto. Entonces esto implica que ¿qué? Que U menos U' es igual a cero vector y W menos W' igual a cero vector. Ya terminamos entonces, ¿no? Sí, Porque eso quiere decir que U es igual, el vector U es igual al vector U', y a su vez el vector W es igual al vector W'. Y por lo tanto ya tenemos la unicidad. ¿Se entendió, jóvenes? A mí se me cortó en la última parte. ¿Por qué de la resta de vectores pasamos a que son al cero, iguales al cero vector? Bueno, ahorita lo explicamos de nuevo. Voy a borrar aquí este pedacito. ¿Quién está hablando ahorita? Diego. Diego. ¿Estás de acuerdo en esto? Sí, de ¿Estás de acuerdo. acuerdo? Perfecto. Pero por otro lado, Diego, tienes esta ecuación. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Por lo tanto, fíjate, este está en U, pero es igualito a este. Luego entonces, ¿estás de acuerdo en eso? Sí, Pero esta intersección únicamente es el vector cero. sí. Por lo tanto, se cumple esto de aquí, Diego. Ya, con razón. A su vez, ahora nos vamos con estos, ¿no? Sí. Este quedó muy feo, permíteme. Sabemos que está en W, pero a su vez este es igualito a este, que sabemos que está en U. Va de nuevo, esta intersección únicamente consta del conjunto formado por el vector cero. Y entonces tenemos esta ecuación de acá. ¿Se entendió? Sí, profesora. Muchas gracias. De nada. Todas las dudas, por favor. Recuerden, yo les insisto mucho porque precisamente para eso están en clase, para que no se queden con ninguna duda. Si no se entendió, lo volvemos a explicar. Mi función aquí es explicarles las cosas hasta que lo entiendan perfectamente. Entonces, no duden en preguntar. Si ya lo dije una vez, lo vuelvo a explicar, por supuesto, de otra manera. Eh, y así nos vamos hasta que todo el mundo quede de acuerdo en lo que estamos diciendo. Muy bien, ahora ya voy a borrar. Si tienen alguna duda, me dicen luego y la aclaramos. Bueno, ahora que voy a demostrar, jóvenes, ¿la qué? la suficiencia. Perfecto.
Ahora nos vamos a la suficiencia. Bueno, entonces nuestras hipótesis es que cada vez que tomo un alfa en B, existe un único U en U y existe un único W en W, tales que esta ecuación se cumple. ¿Qué quiero demostrar? Esto. Entonces, queremos ver bueno, ustedes tienen la definición de lo que significa lo que acabo de escribir. Es decir, queremos ver quiero ver esto. Es decir, que quiero ver dos cosas. ¿Cuáles son? Que B sea la suma de U y W y que la interacción de U y W solo sea el cero vector. Perfecto. Y ya Perfecto. tendríamos la primera, ¿no? Porque si agarramos cualquier alfa en B, lo podemos escribir como un elemento de la suma de U más W. Perfecto. Entonces, vámonos con la primera. Entonces, a ver, ¿eres Pablo? Sí, Ok, Pablo. Tomo un alfa en B. ajá. Entonces, tú dices que por hipótesis que existe. Existen U y W, o W, perdón, en U y W respectivamente, tales que el alfa es la suma de los dos. Y esto está precisamente, En la suma de U más W. y por lo tanto se cumple lo primero, ¿verdad? Ujú. Ya tenemos el primer punto. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Ok. Vámonos al segundo punto. Vámonos al segundo punto. El segundo punto, quiero ver que en la intersección únicamente está el vector 0. Fíjense ustedes. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar algo que se encuentre en la intersección. Que me gustaría ver es beta. Es igual al vector 0. Perfecto. Entonces tomé beta en la intersección y queremos ver que este beta únicamente se encuentra en el es el vector 0, perdón. Bueno, si beta está en la intersección, quiere decir que beta es elemento de U y también beta es elemento de W. Y fíjense lo que voy a hacer, muchachos. Voy a escribir beta de esta manera. Y voy a escribir beta de esta manera. A ver, son válidas las dos ecuaciones, ¿no? Sí. Ok. A ver, ¿quién me ayuda? Entonces, el beta de la primera y el beta de la segunda estarían en V.
Ujú. Y sabemos que sería, bueno, sería ahora el alfa y el primer beta lo tomamos en U como beta. A Es ver, que este está en U más W, ¿estás de acuerdo? sí, sí, sí. Y este está en U más W. ¿Cómo escribía beta en la primera ecuación? Como la suma de un elemento de U más un elemento de W. Pero ¿quién es el elemento de U? Beta. ¿Y quién es el elemento de W? El vector cero. En la primera ecuación. ¿De acuerdo? Sí. Vámonos a la segunda ecuación. El beta ahora lo escribí como la suma de un elemento de U, pero ¿quién es ese elemento? El vector cero. Más un elemento de W, ¿quién es ese elemento? Beta. Y mi hipótesis me dice, cada vez que tú tomas un elemento de tu espacio vectorial, en este caso es beta, lo puedes escribir de manera única como un elemento de U más un elemento de W. ¿Y qué nos dice la ecuación 1 y la ecuación 2? Entonces beta tendría que ser igual a 0 y 0 tendría que ser Exacto. igual a beta. De este par de ecuaciones ya no me alcanza, pero yo digo que entonces beta es el vector cero. ¿Están todos de acuerdo en eso? La verdad, yo no entendí por qué concluimos que beta es cero, disculpe. Sí, vamos a ver. Beta, yo lo escribo de esta manera. Donde este está en U. Y este está en W. Pero también beta lo estoy escribiendo de esta manera. Donde esto está en U y esto está en W. ¿Estás de acuerdo en la ecuación que yo puse en verde y en la ecuación que yo puse en naranja? Sí, maestra. Bien. Y nosotros estamos diciendo que cuando tú escribes un vector como la suma de un elemento del subespacio U más un elemento del subespacio W, la forma de escribirla es única. Es decir, existe un único elemento en U y un único elemento en W, cuya suma te da el vector. Aquí yo encontré un elemento de U Ah, ya entendí. más un elemento de W. ¿De acuerdo? Y como esos elementos son únicos, y aquí va de nuevo, pues no le queda más que el beta ser el vector cero. ¿De acuerdo? Ah, claro, claro. Bueno, Sí, pero ese beta gracias. es de nada, ese beta es un elemento arbitrario de la intersección. Esto quiere decir entonces que la intersección, perdón, de U y W es el conjunto formado únicamente por el vector cero, y con eso tenemos el punto número 2 y por lo tanto ya la suma es directa. ¿Están de acuerdo, jóvenes?
Sí. Bueno, entonces ya terminamos. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, pues que ya tenemos una definición equivalente a que mi espacio vectorial sea suma directa del subespacio U con el subespacio W. Entonces, ¿cumple el punto número 2 de la definición? ¿O se cumple que cada vez que tomo un vector, este se escribe de forma única como la suma de un elemento de U con un elemento de W? Bueno, otra proposición. Si tienen alguna duda, me dicen luego. Voy a enunciarla. Fíjense ustedes. Sean P1 igual con alfa 1 hasta alfa R pase de U. Y B2 igual con beta 1 hasta beta S base de W. Entonces, fíjense lo que vamos a demostrar. ¿Ves la suma directa de U con W? Sí, solo sí. Alfa 1, alfa R, beta 1, beta S es una base para mi espacio. Entonces, fíjense, ahora tengo los dos subespacios U y W de mi espacio vectorial B. Vamos a decir que B es la suma directa de U con W. Sí y solo sí. Al unir estas dos bases, yo tengo una base para mi espacio B. Como es una condición necesaria y suficiente, quiere decir que son equivalentes. Y con el resultado que tengo anteriormente, quiere decir que al terminar de demostrar esta proposición, yo voy a tener tres formas equivalentes para ver que un espacio B sea la suma directa de dos subespacios de U y W. ¿De acuerdo todos? Sí. Muy bien. Manos a la obra. Fíjense, ahora se los voy a hacer al revés para que se acostumbren a todo. Voy a empezar la demostración. ¿Qué voy a demostrar? La suficiencia. Muy bien. ¿Cuál es la hipótesis?
que alfa 1, alfa 2, bla, 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 alfa R y B1, bla, 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 BS son una base para B. Perfecto. Bueno, entonces quiero ver que B es la suma directa de U con W. Es decir, quiero ver que B es la suma de U con W y que la intersección de U con W, en esa intersección únicamente está el vector 0 o equivalentemente que cada vez que tomo un elemento de B, este se escribe de manera única como un elemento de el subespacio U más otro elemento del subespacio W. Bueno, manos a la obra, fíjense ustedes. Voy a tomar un elemento en B. Por hipótesis, esta es una base para B. Por lo tanto, si teta se encuentra en B, quiere decir que es una combinación lineal de los elementos de este conjunto. Y por lo tanto, existen escalares, me voy a ir de A1 hasta AR y de B1 hasta B subíndice S, escalares, tales que mi vector teta es igual a esta suma. ¿Todos de acuerdo en lo que acabo de escribir? Sí. Ok. ¿Me podrían decir la parte que yo escribí en color naranja de esta última ecuación, dónde se encuentra? En U. Perfecto. Entonces, esto se encuentra en U. ¿Me Bueno, podrían decir no estoy de acuerdo en dónde lo puso. O sea, esa parte. cómo? Eh, o sea, porque, bueno, no, ahorita va a estar bien, pero se me hizo raro que lo puso hasta ya que estuviera en U el primer término. O sea, no hemos dicho que Sí, esté en la suma. Nos falta decir que lo de otro está en W. Así sí, que, es que me falta, todavía no lo escribo. Es que uno lo iba a escribir de color marrón, por eso dije, lo de color naranja está en U ok, ok, sí, sí, y lo de color negro, ¿dónde está? en W. Perfecto. Por lo tanto, teta se encuentra en la suma de U con W. ¿Está todo el mundo de acuerdo en lo que acabo de escribir? Ajá. Nada más que usé dos colores para enfatizar quién se encuentra en U y quién se encuentra en W. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Sí. profesor. Y esto implica, fíjense, como el teta fue arbitrario, quiere decir que mi espacio es la suma de estos dos.
¿verdad? Pero yo quiero ver qué es la suma directa. Es decir, queremos demostrar que en la intersección de U con W únicamente se encuentra el vector 0. ¿Todos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, voy a cambiar de lámina. Si hay alguna duda, me dicen antes de cambiar. Voy a cambiar de lámina. Entonces, veamos que la intersección de U con W es el conjunto formado únicamente por el vector 0. Muy bien, entonces tomo un vector en esta intersección. Me gustaría ver que este vector es el vector 0. Bueno, si está en la intersección, quiere decir que este vector se encuentra en U y también se encuentra en W. Bueno, pero yo ya sé que alfa 1 hasta alfa R es una base para U. Por lo tanto, ρ se escribe como una combinación lineal de los alfas. Y lo mismo, como beta 1 hasta beta S es una base para W, entonces ρ también se debe de escribir como una combinación lineal de los betas. Bueno, entonces, manos a la obra. Esto implica que existen, vamos a llamarle X1 hasta XR, Y1 hasta Y subíndice S, escalares, tales que, fíjense, como ρ está en U, ρ es igual a una combinación lineal de los alfas porque ellos constituyen una base para U. Y como ρ también se encuentra en W, ρ se puede escribir como combinación lineal de los betas porque ellos constituyen una base para W. Bueno, ¿todo el mundo está de acuerdo en lo que acabo de escribir? Sí. Muy bien. De este par de ecuaciones, nosotros sacamos que el vector 0 se puede escribir como X1 alfa 1 más XR por el vector alfa R más menos Y1 por beta 1 más menos YS por beta S. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Bueno, ¿cuál es mi hipótesis ahorita, muchachos? Estoy demostrando la suficiencia. ¿Cuál es mi hipótesis? Que alfa 1, bla, 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 alfa R, B1, bla, 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 BS es una base para B. Ok. ¿Y qué ecuación tengo ahí? Que el vector 0 es todo lo que tengo a la derecha. ¿Y cómo son los vectores? ¿Qué leí? Exacto, por ser una base, ¿no?
Son LI porque forma una base. Y entonces, ¿qué me dice la última ecuación que yo obtuve? Todos los escalares son iguales a 0. Sí. Todos los escalares son iguales al escalar 0. Ah, pues qué suave. Este par de ecuaciones significa que ρ es ¿quién? El vector 0. 0. Pero ¿quién era ρ, jóvenes? Un elemento Un elemento. arbitrario de la intersección. Por lo tanto, la intersección consta únicamente del vector 0. ¿Se entendió? Sí. Y Sí. por lo tanto, ya es una suma directa. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, ahora vámonos a demostrar ¿la qué? Necesidad. Ok. Y por lo tanto, mi hipótesis, ¿cuál es? ¿Cuál es mi hipótesis? Pues que ves la suma directa Bueno, entonces quiero demostrar que todos los alfas y los betas me forman una base para mi espacio vectorial. Bueno, como esto es cierto, quiere decir que ves la suma de U con W y además la intersección de ellos dos es este conjunto. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a llamarle B la colección formada por los alfas y los betas. ¿Y qué queremos demostrar? Que B es una base para mi espacio vectorial. Es decir, es un conjunto linealmente independiente y además genera a todo B. Bueno, fíjense ustedes. Voy a tomar un vector arbitrario en B. Y vamos a demostrar que es una combinación lineal de los alfas con los betas. Bueno, yo sé que se cumple el número 1. Entonces quiere decir que existe un U y existe un W en W, tales que esto pasa.
Bueno, pero ustedes tienen el enunciado de la proposición, yo ya lo borré, pero ¿cómo comienza el enunciado de la proposición? ¿Alguien lo lee, por favor? Dice, sea Sea B1 igual a conjunto de alfa 1 hasta alfa R, base de U y perfecto. B2. P1 constituye una base para U y U es un vector de U. Por lo tanto, existen ¿Están de acuerdo en la ecuación que acabo de escribir aquí? Parte sí. Muy bien. Lo que sigue es que beta 1 hasta beta S forman una base para W. Por lo tanto, existen escalares que me cumplen esta ecuación. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, pero yo tenía que mi vector θ es la suma de U con W. Entonces voy a sustituir este par de ecuaciones y entonces voy a tener que θ, que es igual a U más W, lo puedo escribir de esta manera. Es decir, este vector lo pude escribir como una combinación lineal de todos los alfas y de todos los betas. Esto quiere decir que mi espacio vectorial B es el espacio generado por los alfas y por los betas. ¿Todos están de acuerdo en lo último que acabo de escribir? Sí. Bueno, todavía no termino porque recuerden ustedes que yo quiero demostrar que este conjunto es una base. Lo único que logré aquí demostrar es que genera todo B. Me falta demostrar que es linealmente independiente, pero ya se me terminó el tiempo. Entonces, eso lo vemos la clase del viernes. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, pues gracias por su atención, muchachos. Nos vemos el viernes. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, profesora. Que estén Gracias, bien, profesora. hasta luego.